Por respeto a la familia que aún vive allá, no voy a mencionar el nombre real del pueblo, pero sí les puedo decir que está enclavado en la sierra de Veracruz, a unas 5 horas de donde vivo. Lo que viví allá no fue una simple anécdota de miedo, fue un antes y un después en mi vida, algo que cambió cómo veo a la gente, cómo escucho los sonidos de la noche y cómo interpreto ciertas miradas que antes me parecían normales. Esta historia empezó de forma tan simple, tan normal, que jamás me imaginé en lo que terminaría. Y si me animo a contarla hoy, es porque sigo teniendo pesadillas con esa figura, esa mujer, ese ser. Todo ocurrió un viernes por la mañana. Me llegó un mensaje de mi primo Elías. Me dijo que su mamá, mi tía Justina, se había enfermado de nuevo y que esta vez las cosas no pintaban bien. Ven, carnal, por favor. Esta vez sí creo que es grave. Me tomó menos de 1 hora empacar algo de ropa, llenar el tanque de gasolina y salir directo rumbo a la sierra. El camino era largo, pero ya me lo sabía de memoria. Lo había hecho muchas veces de niño. Cuando íbamos a pasar las vacaciones allá, nunca pensé que ese mismo camino me devolvería con el alma rota. Llegué al pueblo justo al atardecer. El aire se sentía diferente, más espeso, como si algo pesado flotara entre los árboles. El caserío estaba casi igual que como lo recordaba. Callejones empedrados, techos de teja roja, perros acostados al lado de los portones. Pero había algo raro. La gente no saludaba como antes. Me veían de reojo, como si ya supieran por qué estaba ahí, como si esperaran algo. Bajé del carro y saludé a don Chema, el señor que vive al lado de la iglesia. Me miró fijamente y me soltó una frase que me heló la sangre. Si vas con Justina, cuídate de la mujer que llora. No la mires a los ojos. Me reí nerviosamente y seguí mi camino. Pensé que era uno de esos dichos de pueblo, sin sentido. Qué equivocado estaba. La casa de mi tía quedaba al final del callejón de los mezquites. Cuando abrí la puerta, sentí de inmediato ese olor a humedad, a hierbas, a incienso. Mi tía estaba acostada en un catre, delgadísima, pálida, como si algo le hubiera chupado el alma. Mi primo Elías me abrazó y me llevó a un lado. Me dijo que desde hacía una semana su mamá despertaba gritando en la madrugada, hablando de una mujer que se sentaba frente a su ventana y le murmuraba cosas que él no alcanzaba a entender. Dormí esa noche en un cuarto contiguo. Elías me dejó una cobija y una lámpara de mano. En la madrugada algo me despertó. Fue un golpeteo. Toc, toc, toc. 3 golpes secos en la pared que da al patio. Pensé que era el viento, pero después escuché un murmullo, una voz quebrada, grave, como si arrastrara las palabras. Me paralicé. Quise pensar que lo había soñado, pero la cobija estaba empapada de sudor. Me quedé mirando hacia la ventana, sin atreverme a moverme. Al día siguiente le pregunté a Elías si había escuchado algo. Me dijo que sí, que ya era diario, que esa voz venía siempre que su madre se dormía y que algunas noches incluso la veían sonreír mientras dormía, como si hablara con alguien. Me dijo que ya no sabía si su mamá estaba enferma o embrujada. Mi papá decía que aquí vivía una mujer hace años que se metía con la Santa Muerte, que sanaba y maldecía con la misma facilidad, y que cuando la gente dejó de ir con ella, se enojó y prometió regresar cuando nadie la esperara. El tercer día me animé a preguntar más.
Fui con una señora llamada Rufina, que había sido comadre de mi abuela. Le llevé una bolsa de pan y un refresco como cortesía y me senté con ella en el portal. Me dijo algo que me dejó frío, que Justina había tenido un problema hace años con esa mujer, que al parecer cuando era joven había acusado a la bruja de robarle una gallina negra, que luego apareció muerta con las patas amarradas con listones rojos, que la gente pensaba que eso era una señal. Tu tía no fue la única, pero sí fue la más directa, y esa mujer no perdonaba las ofensas, me dijo mientras mascaba su chicle con un ritmo que me ponía nervioso. Esa noche fue peor. Escuché el llanto, como si viniera de adentro de la tierra. Me levanté con la lámpara, caminé por el pasillo y la vi, lo juro por mi madre. Estaba parada frente a la puerta del patio, una silueta delgada, encorvada, con un rebozo cubriéndole la cabeza. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí. Sentí cómo se me heló el cuerpo. Cada paso que daba hacia atrás parecía sonar como si caminara sobre ramas secas. Me tropecé con la orilla del catre y caí al suelo. Cuando volví a mirar, ya no estaba. No pude dormir más. Al amanecer le conté a Elías y me creyó de inmediato. Me dijo que ya no era el único que la veía, que incluso un vecino había dicho que vio a la misma mujer caminando por la iglesia a las 3 de la madrugada, murmurando el nombre de Justina, y eso no era lo más feo. Lo peor era que esa figura no tenía rostro, solo una sombra negra, como si la oscuridad misma le cubriera la cara. Fuimos a hablar con el padre Mateo, el único cura del pueblo. Nos recibió nervioso. Cuando le contamos lo que estaba pasando, bajó la voz y nos dijo algo que jamás olvidaré. A veces lo que la gente llama bruja es otra cosa, algo que no podemos nombrar, porque si lo nombramos, se presenta. Nos pidió no buscarla, no hablar más de ella y rezar. Pero ya era tarde, la habíamos visto y ella sabía que lo sabíamos. Esa misma tarde mi tía Justina se levantó sola de su cama por primera vez en días. Salió al patio descalza, murmurando cosas en náhuatl. Yo la seguí con cuidado. Estaba parada justo donde había visto a la figura la noche anterior. Elías me dijo que ese era el lugar donde solían enterrar las ofrendas cuando alguien pedía protección. Ella empezó a escarbar con las manos, como una loca. Encontró algo, una muñeca vieja con clavos en la cara y un pedazo de papel dentro del vestido. Cuando lo abrimos, vimos que decía: «Tu lengua fue la primera, será también la última». No sabíamos qué hacer. Esa noche no dormimos. Justina empezó a tener convulsiones. Sacaba espuma por la boca. Su piel se le puso gris. Yo quería irme, salirme de ese lugar, pero algo me decía que si me iba, esa cosa me iba a seguir. Elías me gritó que trajera agua bendita. Cuando la rocié sobre la frente de mi tía, gritó como si se estuviera quemando. ¡Ah! Se arqueó hacia atrás y en ese momento escuchamos los pasos, claros, despacio, venían del patio. Tac, tac, tac. Me asomé por la cortina y ahí estaba otra vez, más cerca, más alta, más presente. No caminaba, se deslizaba y sus ojos esta vez brillaban. No tenían pupilas, solo luz blanca. Se quedó parada mirándome. Yo no podía moverme. Quise gritar, pero la voz no me salía. Sentí que me orinaba encima y en ese momento lo supe. Esa cosa no quería a Justina, me quería a mí. No sé cómo logré moverme. Cuando sentí que esa cosa me estaba mirando, algo en mi cuerpo me ordenó correr. Jalé a Elías del brazo y nos encerramos en el cuarto.
Pusimos un ropero contra la puerta mientras escuchábamos los pasos, tac, 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 acercándose. Mi tía seguía gritando en náhuatl, palabras que yo no entendía, pero que sonaban como rezos mezclados con maldiciones. El foco del techo empezó a parpadear y luego se fundió por completo. Todo quedó en penumbras. Elías me dijo entre dientes: «No la veas, pase lo que pase, no la veas». Yo asentí, aunque ya era tarde, ya la había visto, y peor aún, ya me había visto a mí. Nos quedamos ahí, con la espalda contra la pared, escuchando cómo los cristales del patio crujían bajo sus pasos. Luego, silencio total, un silencio pesado, como cuando vas bajo el agua. Mi respiración era lo único que podía oír, hasta que de pronto, toc, toc, toc. 3 golpes, esta vez en la ventana, lentos, fijos, constantes. Elías se tapó los oídos. Yo no pude. Algo me obligó a mirar. A través del cristal estaba su cara, o lo que se suponía que era su cara, porque no era una cara humana, era como una tela vieja flotando sobre un cráneo, sin boca, sin nariz, solo 2 luces blancas donde deberían ir los ojos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que sonrió, sin boca, sin músculos, sonrió con los ojos, una curva de luz que se encendió y me atravesó el alma. No recuerdo haber dormido esa noche. Al amanecer, todo estaba como si nada. Justina estaba recostada, callada, respirando con dificultad, pero su cara ya no era la misma. Tenía arrugas nuevas, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Le hablé, pero no respondió. Solo me miró con unos ojos apagados, sin vida, como si por dentro ya no estuviera ella. Fuimos de nuevo con el padre Mateo. Esta vez no nos dejó entrar a la iglesia. Salió al atrio, nervioso, con una cruz colgada al cuello. Nos dijo que ya había escuchado de eso antes, hace muchos años. Cuando la bruja vuelve, es porque alguien la llamó o porque alguien abrió una deuda que nunca se pagó. Le contamos sobre la muñeca, sobre el papel, sobre los rezos de Justina. El padre solo dijo: «Ella no está enferma, está poseída por un juramento, algo que dijo, algo que prometió, y ustedes están en medio». Nos dio una medalla bendita y una vela. «Pongan esto donde duerma, y pase lo que pase, no le respondan si les habla en otro idioma». Regresamos con miedo. Encendimos la vela junto a la cama. Elías no quería dejar sola a su madre, pero yo le dije que teníamos que salir a buscar ayuda real. Bajamos al pueblo. Hablamos con una señora llamada Camila, que decían que leía cartas y limpiaba con huevo. Nos llevó a su casa. Nos leyó con copal. Y cuando me tocó a mí, se puso pálida. «Tú la traes pegada», me dijo. «No la buscaste, pero ella te vio. Y ahora ya estás en su camino». Me dio un collar con semillas negras y me dijo que no me lo quitara, ni para dormir. Esa noche no cenamos. Nadie tenía hambre. El aire dentro de la casa era espeso, como si faltara el oxígeno. Justina seguía inmóvil, pero hablaba en sueños. Decía nombres. Uno de ellos era el mío. Me acerqué a escucharla y me di cuenta que su voz ya no era su voz. Era más grave, como si hablara otra persona por ella. Me decía: «Ya eres mío, ya cruzaste la sombra, no mires atrás». Y ahí fue cuando empecé a soñar. No sueños normales, eran como visiones. Caminaba por el bosque, escuchaba campanas y veía a la mujer parada sobre una roca, con las manos llenas de sangre. Me hablaba sin abrir la boca, y cuando despertaba tenía moretones en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Al 4.º día, mi primo ya no aguantaba más. Me dijo que él se iba, que no podía más con eso,
que su madre estaba perdiéndose y que él no quería perderse también, pero yo no podía dejarla sola. Sentía que si me iba, esa cosa me iba a seguir, que ya no importaba si me alejaba, porque ya la tenía adentro. Me quedé solo en la casa, con Justina, y con ella. Esa madrugada, lo peor pasó. Me desperté con el olor, un olor podrido, a carne húmeda, a tierra revuelta. Me levanté, la vela estaba apagada, el aire helado. Fui al cuarto de mi tía, y no estaba. La cama estaba vacía, las cobijas tiradas en el suelo, la puerta del patio abierta de par en par. Salí corriendo, con la lámpara en la mano, y la vi, mi tía, de pie, completamente desnuda, parada frente al árbol de guamúchil, y frente a ella, la bruja, la figura, ese ser, no tocaba el suelo, flotaba, movía la cabeza de lado a lado, como un cuervo, cruic, cruic, cruic. Así sonaba su cuello al girar. Empecé a gritar, corrí hacia mi tía, la sujeté, estaba helada. Quise jalarla hacia adentro, pero no se movía. Me di vuelta, la figura ya no estaba, pero su voz sí, detrás de mí la escuché, muy cerca de mi oído. ¿Ya me ves? Me desmayé. Desperté 2 días después, en casa de Camila. Elías estaba a mi lado. Me dijo que me encontraron tirado en el patio, con la cara llena de tierra, que Justina ya no estaba, que simplemente desapareció. No dejaron rastro, ni huellas, nada. Volví a casa 2 días después, pero no soy el mismo. Las luces parpadean a veces, siento su presencia cuando duermo. A veces sueño que camina por mi cuarto, que me observa desde la esquina. A veces escucho los 3 golpes, toc, 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 y a veces no estoy seguro de haber despertado. Gracias por esperarme, Gustavo.